el momento, como siempre, de analizar qué está moviendo, cuáles son las claves del mercado de divisas, y para ello vamos a hacer un análisis macro de todo lo que está ocurriendo esta semana, tanto en Estados Unidos como también en Europa. Y tenemos ya al otro lado del teléfono, si no me equivoco, a Gonzalo Cañete, de Brújula de Mercados. Gonzalo, buenas tardes. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Queríamos empezar hablando contigo de un problema que se suscitó hace un mes, pero que se ha resuelto el misterio pues ahora de manera inmediata, ¿no? Parece ser que un estudio del Banco Internacional de Pagos nos confirma que la reciente crisis de las repos, de estos préstamos que se hacen entre los bancos, grandes bancos y las instituciones financieras como la FED, fue culpa de los grandes bancos y de los fondos de cobertura, según este estudio. ¿Qué ocurrió para que fueran los que drenaran la liquidez de estas dos entidades, tanto los grandes bancos como los hedge funds? Bueno, yo creo que principalmente lo que sucede es que los comportamientos de la banca van cambiando, dado que nos encontramos en una situación históricamente excepcional. Las tasas de interés negativas, el hecho de que el dinero tenga prácticamente un coste nulo en los mercados de préstamo, hace que algunas entidades tiren por dos vertientes. Dos principales problemas estructurales que tiene la banca actualmente en el mercado interbancario son, uno, que no consigue prácticamente rendimiento con los depósitos que tienen, por lo tanto es posible que antes que tenerlo en un mercado de préstamos, el mercado de repos pueda ser más especulativo y de más rendimiento que tenerlo en el mercado de liquidez. Y el segundo punto estructural que tienen es que, como estamos ante un escenario totalmente experimental en lo que se refiere a política monetaria, estamos ante un escenario en el que los mercados financieros a nivel global han crecido sin que podamos estar seguros de que la economía global es estable, porque ese es el principal miedo que cada vez suena con más fuerza, riesgo de una recesión global. Creo que los bancos lo que hacen es mantener reservas de efectivo que podrían estar poniéndolas en un mercado de préstamo de liquidez, que fue lo que al fin y al cabo ocurrió, una escasez de liquidez repentina, porque viven la llamada, que lo hemos comentado muchas veces, la llamada crisis de la confianza. Los bancos ni siquiera se prestan entre unos y otros, sino que lo que prefieren es mantener reservas de liquidez o mostrar más liquidez, porque piensen que el futuro inmediato es incierto. Estamos volviendo entonces un poco al origen, a 2008, ¿no? de la crisis. Se está viendo pues cómo estos fondos de cobertura utilizan cada vez más los acuerdos de recompra para financiar operaciones de arbitraje, dejando menos efectivo en la mesa para prestamistas. ¿Por qué hacen esto? Pues porque en realidad lo que persiguen es cubrir el riesgo, lo que te digo, de la incertidumbre, es decir, estar posicionados en un mercado en el que no sepan lo que va a ocurrir mañana. Ten en cuenta que el problema en Europa, por ejemplo, sería algo similar. Si planteamos que la banca realmente no obtiene beneficio por los depósitos, sino que realmente lo obtiene a través del crédito y prefieren no dar crédito, es como si nos preguntamos ¿por qué los bancos en Europa prefieren mantener depósitos con tasa de interés negativa por los que pagan por tenerlos depositados, que es al fin y al cabo el objetivo de la tasa de interés negativa, forzar a que los bancos presten? ¿Por qué no están prestando realmente? ¿Por qué no existe una línea de crédito que esté llegando a la economía real en forma de inversión y que reactive la actividad empresarial? Pues porque sencillamente esa crisis de confianza hace que ni los propios bancos sepan qué es lo que va a ocurrir mañana y prefieren tener reservas para poder cubrirse las espaldas en caso de un evento recesivo. Y hablábamos al principio del programa de Paul Volcker, ese presidente de la Reserva Federal que en 1980 luchó contra la inflación. Decíamos que necesitaríamos un Paul Volcker a la inversa, en este caso, para luchar contra la deflación. ¿Qué enseñanzas para combatir la inflación nos distrajo Volcker, que falleció este fin de semana, y cómo hubiera actuado en caso de esa falta de inflación, que es lo que nos está ocurriendo ahora, precisamente lo contrario del problema que él resolvió en 1980? Claro, Paul Volcker lo que empleó fue mano dura con la inflación en aquel momento, y si me lo permites, seguro que tendría muchísimo mérito lo que hizo, pero probablemente era una solución bastante más sencilla. Luchar contra la inflación significa que tenemos excesos de subida de precios en el mercado de consumo y de bienes y servicios, y por lo tanto subir las tasas de interés lo que hace es reducir la cantidad de dinero que circula, porque si el dinero está caro y le subimos la tasa de interés, se presta y se mueve menos dinero, y por lo tanto no se puede producir tanta inflación. Así que es más fácil contener esa subida de inflación que no producirla. Parece que hace falta una varita mágica. Estamos viviendo una época en la que la tasa de interés cae durante los últimos años y no se reactiva la actividad económica, porque en realidad, tú piénsalo,
en realidad lo que estamos viendo es como la pregunta que discutíamos hace un momento. Como no conseguimos canalizar crédito a la economía real, no se pueden producir repuntes de variables como la inflación, como la actividad económica o como la creación de empleo, no repuntan. Y por lo tanto, esto es distinto. Digamos que en la época de Ron Walker, lo que vimos fue también un factor súper importante. ¿Por qué estaba producida la inflación en aquella época? Por la subida de precios que provocó la OPEP. La OPEP redujo prácticamente en más de un 50% su producción del 77 al 85. Y como todo el mundo sabe, el combustible es el factor más inflacionista de la economía. Si está caro el combustible, todos los productos que llegan al supermercado cuestan más porque el transporte, llevarlos hasta allí y transportarlos sale más caro. Y por lo tanto, el petróleo es inflación. Y actualmente no vemos un petróleo tampoco que esté subiendo. Y si a eso le añades que la guerra comercial está disminuyendo tanto la producción industrial de China y de Alemania como el flujo de comercio a nivel global, pues no hay tanta demanda de combustible y, por lo tanto, vemos que es difícil que se produzca inflación cuando ni siquiera se está comprando a nivel global más bienes y servicios, sino más bien al contrario. Por último, bueno, esto ni Volcker lo hubiera arreglado por lo visto, y parece que lo de Noruega tampoco nos sorprende. Gonzalo, por último, queríamos preguntarte por el tema de Noruega. Bueno, es un país que siempre ha tenido fama de ser un país pues ordenado económicamente, con reservas, con el fondo soberano que invierte también, y está teniendo un problema de confianza en la economía que está debilitando la corona noruega. ¿Qué está pasando? ¿Es un efecto contagio de Europa o qué está pasando? ¿Os está perjudicando estar fuera de la Unión Monetaria? No sé, es un poco sorprendente lo que está pasando con los países nórdicos y con sus divisas. Claro. Me costaría especular realmente con si tiene algún trasfondo político, pero sí te diría que viendo los números de Noruega y por sentido común, Noruega, al igual que Rusia, por ejemplo, al igual que otros países, bueno, en el caso de Noruega es un caso además bastante extremo. Noruega, más del 60% de lo que vende al resto del mundo es combustible. O sea, lo primero que exporta Noruega, más del 60% de su negocio al resto del mundo es petróleo. Y lo segundo que exporta es pescado. Y si a esto le sumamos lo que te decía, que las tensiones comerciales globales han llevado a una disminución de la demanda de combustible o de energía, a menos que llegue un invierno muy, muy frío en toda Europa, es difícil que la corona noruega se fortalezca en ese aspecto. Y además, si compruebas sencillamente la evolución de las exportaciones de Noruega, han caído también bastante durante los últimos 7 meses, más de un 20%. Entonces yo creo que todo esto es lo que realmente reapunta a una moneda. Una moneda es más débil si tiene menos riqueza detrás respaldándola, y si su principal fuente de riqueza es la venta de combustible, pues ahí lo tienes prácticamente en bandeja la cuestión. El petróleo no ha tenido prácticamente volatilidad, o sea, se ha movido desde abril hasta ahora de 60 a 65 dólares el barril. No hemos visto ningún repunte, lo máximo que se alcanzó fue en abril, que llegamos a 70 y pico, y fíjate que fue un logro, porque venimos desde niveles muy bajos de 2014, y por eso yo creo que realmente la corona noruega esté un poco más rezagada. Incluso el tema Brexit, como tampoco sabemos cuál va a ser la relación de Reino Unido con la Unión Europea, Reino Unido es el principal comprador de producto noruego, es el mayor cliente que tiene Noruega en su balanza comercial, así que probablemente ese factor de incertidumbre también pueda pesarle en el comercio que hace Noruega con el resto del mundo o con Europa. Me quedaba además una cuestión que me ha venido a la cabeza justo ahora, con respecto a lo que preguntabas sobre este tema de si la inflación que había en el pasado, ahora luchamos contra la inflación. Hace poco leí un artículo que comentaba precisamente que uno de los principales problemas actuales de los países occidentales y del mundo rico, entre comillas, es que hay cada vez más población anciana, población mayor. Y fíjate esto, a ver si se sabe entender por la audiencia. La población anciana es deflacionista, la población joven es inflacionista. La población anciana tiende a consumir poco y a ahorrar. La población joven tiende a tirar de crédito y a consumir más. Por lo tanto, como abunda cada vez más una base demográfica altamente anciana, por decirlo de ese modo, ¿no?, que es nuestro principal problema, la pirámide demográfica invertida, cada vez hay más población anciana en los países occidentales, esa población tiende más al ahorro y tiende más a bajo consumo, y la gente joven tiende más a demandar crédito, invertir y consumir. Claro. Entiendo que eso es claramente entendible por la audiencia, que cuando se tiene cierta edad pues se piensa más en el futuro, en ahorrar, y cuando se es joven
pues se piensa más en vivir al día, digámoslo así, ¿no? y no te queda otra también, porque También, tienen que tirar sí. de crédito si quieren comprarte algo. Así es. Pues Gonzalo, bueno, veremos cómo acaba todo esto de la deflación mundial y si el 2020 es un año deflacionario o no, pero lo seguiremos analizando aquí contigo en Mercado de Divisas. Que muchas gracias por habernos acompañado un miércoles más aquí y haber estado con todos nosotros.